Saludos y namaste a todos. Soy Gerhard Leonhardt, futurista en Zúrich, Suiza. Estuve en Delhi, Nueva Delhi, India, la semana pasada para un evento increíble. El Times of India estaba organizando con el Times Network, el India Digital Fest, y fui invitado como orador principal junto con mi buen amigo Callum Chase, el escritor de ciencia ficción de la singularidad. Y lo pasamos muy bien allí, y di una charla sobre el chat, los escenarios futuros de GPT y el futuro de la IA, y creo que fue una gran charla, pero por desgracia la grabación no era muy buena, y tuvimos varios problemas en un programa en vivo, y como puedes ver fue un formato súper amplio, lo que fue genial. Lo llamamos el formato de programa de fondo, así que pensé que debía grabarlo de nuevo. Y en una especie de versión offline en pantalla verde, como puedes ver ahora mismo, para que podamos debatir este tema tan importante. También porque la carta abierta del Future of Life Institute, que salió justo el día después de este evento, creo que fue en marzo siguiente, pidiendo una pausa en la IA y una reflexión sobre una moratoria potencial en AGI que causó montones y montones de discusiones. Hice otro video sobre esto, lo enlazaré aquí, para que puedas verlo. Pero debido a ese contexto, pensé que sería bueno para mí exponer de nuevo por qué creo que realmente tenemos que pensar en lo que queremos con la IA. No tanto lo que podemos tener, sino lo que queremos. Me considero un futurista, alguien muy interesado en la tecnología y todas estas cosas, por supuesto, pero también soy humanista. Hablo mucho de lo que significa ser humano. Y no es que sea un experto total en esto, pero está claro que la imaginación, el misterio, la empatía, la conciencia, la espiritualidad, son cosas que la tecnología no puede hacer. Y hay una diferencia muy, muy grande entre esas dos cosas. Creo que una es la visión tecnológica del mundo, que es Silicon Valley, China y hasta cierto punto ahora India también quiere mirar en esa dirección. Pero aquí está el punto de vista humanista. ¿Qué hacemos como humanos? ¿Qué nos hace humanos? ¿Y cuál es la diferencia entre los humanos y las máquinas? Mi opinión es que las máquinas pueden ocuparse de aproximadamente el 3, el 5, tal vez el 10% de la vida real en este mismo momento, y eso, por supuesto, aumentará, pero es muy importante proteger lo que nos hace humanos. Y especialmente en la era en la que la IA es potencialmente ilimitada, generalmente inteligente. Y esa es realmente la cuestión clave, en mi opinión. La cuestión no es sobre lo que está sucediendo en este momento, sino lo que podría suceder cuando la inteligencia artificial general como que explote y se convierta en esta reiteración de sí misma, de la que hablaré un poco más tarde. Creo que es un punto clave. Ahora mismo estamos experimentando el momento Sputnik. Es el momento en que Rusia lanza el satélite Sputnik y todo el mundo dice, Dios mío, está ahí fuera, es posible. Y ahora todo el mundo quiere ir a la luna. Bing, Microsoft, por supuesto, Google, Baidu. Todo el mundo quiere llegar a la luna con la IA, especialmente la IA generativa y los grandes modelos lingüísticos, los LLM, que existen desde hace mucho tiempo. Pero la IA abierta la ha llevado al universo común de la conversación, y eso es bueno y malo a la vez. Creo que la cuestión clave es cuando pensamos en la IA, en el contexto, ¿en qué creemos? ¿Creemos que la tecnología es nuestro destino final? ¿Es que al final nos fusionaremos con la tecnología, la singularidad, el transhumanismo? ¿Nos fusionaremos en un mundo en el que la IA básicamente se mueve dentro de nosotros y viceversa? ¿Y no podemos existir sin ella? Para ser buenos o sobrevivir, tenemos que convertirnos en IA e integrarla en nuestro cuerpo y nuestro ser. Creo en lo contrario, realmente creo que es muy importante que protejamos ahí nuestra humanidad. Y al final, claramente se trata de esto. Realmente tenemos que pensar en la colaboración en este tema, mirando a la Carta del Futuro de la Vida. Una de las iniciativas es decir, bueno, si no podemos ponernos de acuerdo en que vamos a hacer una pausa y esperar y desarrollar normas sobre esto, entonces tenemos que colaborar en una moratoria. Comparar esto con las armas nucleares, por supuesto, es un poco exagerado, porque las armas nucleares son muy, muy difíciles de desplegar, mantener y utilizar, y la IA no lo será. Así que la gran pregunta es, ¿cómo vamos a colaborar? ¿Y qué tipo de organismo mundial utilizaremos para ello? Hay muchas preguntas abiertas sobre la gobernanza. El año pasado hice una película sobre el buen futuro, que se puede ver en thegoodfuturefilm.com, y en ella se habla mucho de los mismos temas. ¿Cómo definimos un buen futuro? ¿Qué significa realmente? ¿Qué es bueno y qué no lo es? ¿Y quién nos va a ayudar a decidir qué es un buen futuro? Y creo que es importante que empecemos a pensar en cómo orquestar esto cuando se trata de inteligencia general, cómo nos enfrentamos a la automatización, a la amenaza del trabajo, a los cambios en la educación, a nuestro pegamento social, a todo lo que nos mantiene unidos y nos une como seres humanos.
Como dijo Buckminster Fuller, un famoso futurista, uno de mis ídolos, debemos ser arquitectos del futuro, no sus víctimas. Creo que si vamos a estructurar el futuro en función de lo que sea mejor para nosotros, tendremos que ser mucho más proactivos en lo que respecta a la inteligencia artificial y su impacto desde el principio, desde la IA a la IA hasta la AGI. Y tenemos que pensar en cómo trazamos nuestro futuro y cómo seremos capaces de controlarlo. No estoy de acuerdo con mucha gente que dice que no se puede controlar. Creo que eso no es cierto y es una muy mala idea. Toda tecnología que inventemos puede y debe ser controlada para que redunde en beneficio de la humanidad. Si no, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué inventar algo que va a ser mayor que nuestro factor de control? Y para muchas personas es este tipo de idea de mirar hacia el futuro, especialmente ahora en Europa. Aproximadamente el 70% de los niños, adultos, jóvenes de 20 a 40 años están diciendo que el futuro será malo. ¿Y cómo podemos, un mejor sentido del futuro? ¿Cómo podemos hacer que el futuro no sea malo? Creo que esa es una de las preguntas clave, porque a medida que nos acercamos a esta transformación de los humanos y las máquinas, tenemos que pensar en cómo podemos hacer que siga siendo bueno para nosotros y cómo podemos utilizar la tecnología como una herramienta, pero no como un fin. Ese es uno de los puntos clave de mi discurso. No debemos utilizar la inteligencia artificial como un propósito de vida o como una religión o como una especie de ideología. Es una herramienta como cualquier otra tecnología y la herramienta no debe convertirse en el propósito. Y me preocupa que al ver el chat actual, la GPT, la IA generativa, se convierta en un propósito que se reparte entre los que la han inventado. Y las empresas tecnológicas van a ganar aún más poder. Creo que hay algo malo en eso intrínsecamente, en mi opinión. Y esto es una herramienta como cualquier otra, como un martillo, solo que un martillo muy elegante. Así que tenemos 4 cosas de tecnología exponencial que están sucediendo a nuestro alrededor. Y hablé de esto bastante en la conferencia. La tecnología de la información, por supuesto, el clima y la tecnología de la energía. Esto es, con mucho, el mayor cambio en nuestra sociedad. Y, por supuesto, la biotecnología, es decir, la biología sintética, la impresión tridimensional, la carne cultivada, la agricultura vertical y ahora un salto que se ha producido justo ahora en la tecnología de la IA. Todas estas 4 cosas se están uniendo y todas ellas van a cambiar fundamentalmente nuestra sociedad, todos los negocios, todo nuestro trabajo. Y creo que podría ser bueno en un 98% si tenemos éxito en regularlo y crear nuevos contratos sociales y tener la sabiduría de cómo lidiar con esto. Y también, por supuesto, no deberíamos utilizar esas 4 grandes transformaciones tecnológicas solo para monetizar más, para ganar más dinero y generar más beneficios y crecimiento. Tiene que ir hacia una agenda global de la gente, el planeta, el propósito y la prosperidad. No solo una agenda global de hacer más dinero para un selecto 10%. Es como si las redes sociales fueran algo bueno para todos. Y ahora es bueno principalmente para los que lo tienen, no para los que lo usan, sino para los que realmente lo dirigen. Y Dollar se hace en beneficio cada día solo por Facebook. ¿Y a dónde va ese dinero? Va a los creadores. ¿Tenemos un dividendo digital? No, tenemos nuevos monopolios. Gran historia, no voy a entrar en más detalles aquí. Esta es la cuestión. Un apretón de manos entre humanos y máquinas. ¿Y cómo lo hacemos? Igual, ¿y cómo lo orquestamos? ¿Cómo lo orquesta la Comisión Europea aquí en Europa cuando pensamos en la ley de inteligencia artificial y, por supuesto, en toda la ley de privacidad y mercados digitales y todas estas cosas? El equilibrio, la seguridad, la ética, el control. Tenemos que asegurarnos de que tenemos el control, mantenemos la confianza, mantenemos al ser humano en el bucle. Y eso no es una ilusión, como mucha gente ha dicho sobre mi apoyo a la propuesta del Future of Life Institute de pausar la IA. No es una ilusión que podamos hacerlo. Y no es que estas cosas no sean importantes. Son mucho más importantes que el crecimiento financiero. Y argumentar que vamos a tener crecimiento financiero y que eso es lo único que buscamos es algo ridículo, en mi opinión. Es como decir que el capitalismo, el beneficio y el crecimiento superan todo lo demás como objetivo, lo que claramente no es así. Y hemos visto en el esfuerzo de los millennials por llegar y cambiar el mundo con un propósito. Creo que esta es la palabra clave, propósito. ¿Cuál es el propósito de todas estas cosas? El propósito de nuestras vidas, por supuesto, es alcanzar la felicidad, la autorrealización, no morir, vivir bien, tener hijos, tener derechos. Ese es el buen futuro. Y solo una parte de eso tiene que ver con la tecnología y con ser capaces de reaccionar más rápido o de trabajar con más eficacia y todas esas cosas. Y creo que este tipo de obsesión con el proceso tecnológico y el proceso nos hace vulnerables a pensar demasiado en lo posible y ser llevados por mal camino a una madriguera de conejo en muchos sentidos, como se han convertido las redes sociales. Creo que es una muy buena comparación. De hecho, podría ser el paraíso o el infierno.
podría ser el paraíso si pudiéramos usarlo, sobre todo para cosas buenas, y pudiéramos reducir las cosas malas y controlarlas. Podría ser un infierno si nos condujeran a un mundo en el que la IA escribiera nuestros correos electrónicos, diera nuestras respuestas, escribiera nuestros artículos de prensa, dirigiera nuestros programas de noticias con avatares virtuales como presentadores y así sucesivamente. No creo que sea un futuro muy digno. Hay algunas cosas que no quiero olvidar. Son importantes, pero también podemos tener en el lado negativo sesgos y errores impredecibles. Y básicamente, los grandes modelos lingüísticos son máquinas de errores, son cajas de alucinaciones, son loros súper extravagantes y podrían automatizar la narrativa humana. Imagina si pudiéramos tener una tecnología que describa todo lo que hace nuestras fotos, que escriba nuestras entradas de blog, todas estas cosas, estaríamos atascados con algo que regurgita. Eso no me parece un futuro muy bueno. De hecho, crearía una realidad alternativa, una simulación, y nos llevaría a una especie de efecto de pereza que nos deshabilitaría y al reduccionismo y la aplicación, todas las cosas buenas que describí en mi libro, Tecnología versus Humanidad, hace 6 años. Así que, en el lado negativo, todas estas posibilidades y cómo las afrontamos, quién es responsable, a quién recurrimos, en quién podemos confiar. Y por supuesto, la otra cara de la moneda es el sólido aumento de la eficiencia y la productividad al descargar el trabajo de los productos básicos. Eso es básicamente las proteínas profundas, sucias, a bajo peligros, si las máquinas pueden hacer eso, si podemos acelerar el trabajo de conocimiento humano básico, que podría ser increíble. Mi trabajo se acelera con JetGPT, me encanta, creo que es genial. No está reemplazando mi humanidad, está ayudando a mi descubrimiento. Eso es un buen propósito y un buen uso. Y creo que tenemos que ver si podemos encontrar un compromiso entre esas dos cosas diferentes. Por lo tanto, si va a ser como los medios de comunicación social, entonces tenemos este efecto como la investigación aquí desde el Consejo Atlántico. Al final del año, los medios de comunicación social será un negativo neto. 53% de la gente piensa que es probablemente cierto, y ese es un número aterrador. Entonces, vamos a seguir esa directiva diciendo, bueno, ¿cómo la IA será un positivo neto y no mayormente negativa? Y no podemos decir simplemente que eso lo va a manejar la tecnología por sí misma, porque no lo hará y no lo ha hecho. Necesita un marco, necesita un contexto social, necesita sabiduría. ¿Y cómo lo conseguimos si no dirigimos la conversación sobre lo que implicaría un buen futuro y cómo podemos utilizar la IA para que nos lo proporcione? Y solo para definir la IA, creo que también hay un paso importante aquí. Obviamente, el director ejecutivo de DeepMind, ahora propiedad de Google, dice que son sistemas informáticos que convierten la información y los datos en conocimiento. Y esa es una gran definición. Debería asustarnos porque el conocimiento es más o menos de lo que se trata. Pero no estamos hablando del conocimiento humano, que implica conocimiento social, conocimiento intelectual y sinestésico, y todos los diferentes tipos de conciencia y conocimiento espiritual y todas esas cosas que nos hacen humanos. Las máquinas no tienen eso. Se trata básicamente de conocimiento lógico, de ser capaz de conducir un coche si no hay otro coche, de mirar nuestros datos analíticos, de la atención sanitaria. Ese es el conocimiento binario que tienen las máquinas. Y en estos días se trata principalmente de estas cosas, el aprendizaje profundo y el aprendizaje automático. Y eso es, por supuesto, todo lo que hay detrás del gran modelo de lenguaje. Y GPT, el transformador generativo preentrenado, que en realidad fue inventado, el transformador, por Google y luego de código abierto. Creo que son totalmente insuficientes para convertirse en algo grande en términos de proporcionar respuestas verdaderas y honestas. Son básicamente un poco mejor que un motor de búsqueda, diferente de un motor de búsqueda, pero podemos llegar a confundirnos al utilizarlos. Creo que este es el peligro real de que pensemos que se parecen demasiado a las habilidades humanas. Así que este modelo manipula y genera lenguaje, crea texto e imágenes sintéticas similares a las humanas. Es muy potente. Lo he utilizado mucho. Creo que es muy interesante. Me ayuda a reescribir mi libro. Tendré algunos ejemplos un poco más tarde. OpenAI tiene un gran tráiler en YouTube. No voy a reproducirlo entero aquí porque probablemente ya lo has visto. Así que, y el ChatGPT. GPT-4 es un gran avance en la capacidad de resolución de problemas. Por ejemplo, usted puede, sí, esto es, por supuesto, una ocurrencia diaria, tener que limpiar mi tanque con las pirañas, pero es una especie de lengua en la mejilla de esos tipos, supongo. Pero puedes encontrar ese tráiler en el canal de OpenAI en YouTube. Es interesante de ver porque al final realmente lo que está pasando es que estas máquinas son una especie de bots que hacen autocompletado y lo hacen de tal manera que ya no pensamos en ellos como bots y están creando algo que parece y suena muy humano y eso nos confunde porque pensamos en ellos como humanos. Marquise Brownlee, ¿qué hace un zorro marrón rápido? El zorro marrón rápido salta sobre el perro perezoso. La respuesta obvia. Eso es lo que hace. Lo hace muy bien y rápido.
pero no tiene ningún significado, contexto, conciencia o agencia asociados. Eso no significa que sea inútil. Creo que podría ser increíble. Buscar información médica, si tuviera una buena base de datos para trabajar, podría ser muy, muy, muy útil. Creo que el chiste sobre el loro estocástico se está haciendo viejo, pero sigue siendo muy valioso. No es un loro bonito, pero todo lo demás es más o menos lo mismo. Bueno, eso sería una gran simplificación, pero aún así lo he mirado y me he dicho, vale, déjame echar un vistazo y ver qué significa para mí cuando intento hablar al público indio. Así que busqué una definición. ¿Qué tiene de bueno la iniciativa digital india? Y puedes verlo aquí. Probablemente es demasiado pequeño para que lo leas. Así que me saltaré esa parte. Pero me dio una respuesta obvia. La otra parte que pregunté, ¿cuál es el papel de la IA en el futuro de la India? Eso fue realmente muy reflexivo. Sanidad habla de agricultura, soluciones para la cadena de suministro impulsadas por la IA, infraestructuras, planificación urbana, educación, con lo que no estoy de acuerdo, pero fabricación, creación de empleo y desarrollo de habilidades. Y luego, por supuesto, me dio una gran respuesta. Soy la persona adecuada para hablar a los indios sobre este tema, y fue muy concluyente. Eso me encanta. Y me encanta en general que me abanique un poco, que me haga parecer genial compararnos a los dos aquí. Pero en fin, lo uso para traducciones como esta, traduciendo ejemplos muy rápidamente. Lo hace muy bien, siempre que no sea muy largo. Lo uso para otras cosas, y esta es una buena. Estoy encantado de estar aquí con ustedes esta noche. Permítanme compartir un poco sobre mí y un mensaje importante. Fui creado por un individuo que... Así que todo este clip está hecho por IA, ¿verdad? El mensaje es de OpenAI, el diseño de los personajes de Midjourney, la animación de DJD y la voz de Eleven Lapsio. Es realmente interesante que podamos hacer eso hoy en día. Esto para mí es mi mejor aplicación llamada Sudo que uso mucho. Estoy tratando de reescribir mi libro, Tecnología versus Humanidad, reformularlo, hacerlo más corto, más descriptivo, y este motor lo hace realmente bien. Simplemente pego el texto y me da sugerencias para corregir mi inglés germanizado y hacerlo más ágil o más interesante. Es una gran herramienta, pero no es un propósito. Todavía tengo que encontrar el propósito de hacer esto yo mismo. Pero sí, es una gran herramienta. Me encanta usarla. También crea cosas como esta cosa de pasarela que me hace parecer un bot, lo que realmente aprecio. Y por supuesto esto. Así que estos animadores de Disney están bastante asombrados con esta conversación. Sí, el control de voz está llegando. Vamos a hablar con la IA. En este momento estamos escribiendo, pero imagina si le hablamos, entonces estamos realmente en el nivel de ciencia ficción, ciencia realidad, donde una IA es capaz de responder completamente cada llamada telefónica, por así decirlo, para nosotros. Y eso es lo que estamos. Imaginemos lo que ocurrirá cuando 3 o 4 mil millones de personas sean capaces de hablar y obtener una respuesta hablada y su voz favorita asuste y preocupe, porque podemos estar en camino de crear humanos artificiales, humanoides. Aquí, Amica. Es interesante porque imagina esa funcionalidad de ChatGPT y eso combinados. Este es Samsung Neon, el humano artificial. Por Samsung Neon en realidad lo llamaron así. Se supone que se utilizará en los centros comerciales y esas cosas. Bueno, buena suerte con eso. Si ese va a ser nuestro futuro, entonces no estoy del todo seguro de que esto sea realmente lo que queremos ver. No podemos argumentar que la IA es inevitable, porque ganamos mucho dinero. Y hay muchas empresas poderosas. Creo que no es una buena idea. Si cedemos a eso como regla principal, entonces seguimos la regla del mayor poder, no de la mayor necesidad de la humanidad. Tenemos que tener una visión homoerolista. Y tal vez sea idealista, te concedería que decir que los humanos tienen la capacidad de hacer que eso ocurra realmente. Sí, creo que la tenemos. Y leer un libro como Humankind, cómo los humanos son capaces de hacer eso, y cómo siempre hemos sido capaces, y lo hemos demostrado. Así que la opinión de que los humanos no son capaces de nada bueno, aparte de ganar más dinero o acaparar más poder, creo que es errónea. Yo no creería en eso. Estoy dispuesto a debatirlo con aquellos que sí lo creen. Así que mientras vamos hacia ese futuro, Sam Altman tenía una gran cita que usé aquí en el programa en Delhi. Y básicamente dice, la capacidad fenomenal de pensar, crear, entender y razonar se está volviendo posible para las máquinas. Y no creo que eso sea del todo cierto. Creo que es una visión que podemos tener. Es la revolución de la IA. Sí, podemos crear suficiente riqueza para que todo el mundo tenga lo que necesita. Bueno, eso es típico pensamiento de Silicon Valley, en mi opinión. La tecnología no hace eso, hace mejores herramientas. Y si tienes más poder, puedes usar mejor las herramientas.
Pero si queremos que eso sea así para todos, vamos a necesitar un poco de política. Si como sociedad lo gestionamos de forma responsable, esa fue su última frase en su comunicado de prensa sobre este tema, creo que esta es la clave. Si se trata de dinero, si se trata de beneficios y crecimiento y poder, si se trata de China frente a Europa, frente a India, frente a EEUU, si se trata de militarizar en una carrera armamentística, eso no es responsable. Y eso es lo que pide la Carta Abierta del Future of Life Institute. Por eso creo que es tan importante. Y realmente creo que tenemos que ponernos detrás de esto en la misma agenda, iniciar un debate global. Y realmente me encantaría ver un evento que se centra en este debate de cómo vamos a resolver este dilema puramente impulsado por el dinero, el beneficio y el crecimiento, la codicia y el crecimiento y todas esas cosas buenas que necesitamos, algunas de ellas, por supuesto, o impulsado por las personas, el planeta, el propósito y la prosperidad, que es, por supuesto, también una agenda de crecimiento, pero una ligeramente diferente. Así que esta máquina que realmente puede imaginar la realidad, que puede entender que, a continuación, que puede llegar a ser el pensamiento, la creación, la comprensión y el razonamiento y entender la realidad, creo que es un pensamiento aterrador. No creo que una máquina inteligente en general nos vería con muy buenos ojos. Es algo así como si yo caminara por el bosque y pisara unas cuantas hormigas. No me doy cuenta de que estoy matando, pero así es como me siento con ellas. Tal vez así es como la IA o AGI pensaría de nosotros. Eso me hace estremecerme por un momento. Así que creo que es muy importante que pensemos en qué tipo de lente tendremos cuando veamos el mundo. ¿Será la lente de una máquina? Una máquina diciéndonos cómo entender el mundo, creo que también es una muy mala idea. Una máquina creando la mayoría de los textos, imágenes, vídeos y personas, como algunos han planteado, no es una buena idea porque ¿quién estará a cargo de este contenido de la máquina y quién será el responsable? ¿Será Microsoft, Google, Baidu, OpenAI? Bueno, sí, lo están intentando. Pero ya sabes, tienen que rendir cuentas a los accionistas, al mercado de valores. Creo que ese no es un buen objetivo. Necesitamos algo más grande que eso. Si la mayor parte del contenido es sintético, si no supieras que soy yo y me hablara una IA, ¿cómo seguirías queriéndome? ¿Cómo vas a seguir conociendo la realidad? Y esa es mi mayor preocupación. No conoceremos la realidad porque tenemos todo lo sintético. Y la mayor parte es falsa, o está inventada, o es inexacta, o está montada con un propósito oculto. Eso es algo que me preocupa profundamente cuando se trata de democracia. También, por supuesto, hice el punto en la India y en el mismo punto aquí en Europa. La mayor parte de ese contenido actualmente en la base de datos, en lo que es los 580,000 millones de parámetros de chat GPT-4, que es el contenido de EEU, ciertamente es contenido indio y no está en ninguno de los 386 idiomas de la India, o para el caso, en ninguno de los idiomas de Europa de una manera más profunda. La mayor parte de ese contenido se limita al fondo de Internet, que en gran medida, especialmente en China, por supuesto, ha sido contenido estadounidense o inglés. Pero se está ampliando, por supuesto, y aprenderá esas cosas. Pero también es algo en lo que pensar. Todo el sesgo y toda la información sobre esas cosas está ahí, sin filtrar. Siempre digo que la forma en que las máquinas ven el mundo ignora el 90% de la vida real. Ven el mundo a través de los datos, a través de la alimentación de datos, una alimentación binaria, ceros y unos. Los humanos no son así. Los humanos somos todos sensores. Utilizamos en todas nuestras conversaciones, ya sea aquí en línea o allí en el espacio de carne, en la vida real, vemos con nuestros ojos, con nuestra piel, con nuestro corazón, con nuestros oídos, todos estamos sintiendo. Y eso es el 100% de la realidad. Así que eso es algo que me preocupa de cómo la IA hará eso en el futuro, es crear el escenario en el que todos podamos sentir. Creo que es dudoso que esto sea una buena idea. Una visión holística implicaría cosas de las que la IA no sabe nada. Nuestra espiritualidad, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos hacia los demás, todas esas cosas que forman parte del mundo real de las que las máquinas no saben nada. Traje el ejemplo, creo que este es un gran tráiler aquí, puedes comprobarlo en YouTube, porque no puedo reproducir la canción real. Es por supuesto Start Me Up de los Rolling Stones, increíble. Mick Jagger es simplemente increíble. Y la comparación con lo que es realmente interesante aquí no es la máquina, es Mick Jagger, es la humanidad de lo que hace. La máquina es solo una de esas cosas, y aprender no es solo memorizar. Si deducimos de esto como línea de fondo, aprender no es memorizar, no es descargar datos. La inteligencia no es solo procesar datos. Los humanos no pensamos solo con el cerebro, pensamos con el cuerpo. Hablar no es lo mismo que pensar. Y los grandes modelos lingüísticos tienen que ver con el habla y con las palabras. Y eso no es solo la realidad.
Los humanos no somos binarios. No pensamos en ceros y unos, y sí, no, sí, esto y lo otro. Somos mucho más complicados. La vida real trasciende los datos. La lógica por sí sola no basta. Es tan crucial entender que la lógica por sí sola no nos llevará allí, solo nos llevará a una parte del camino. Y la lógica por sí sola también es muy peligrosa, porque puede llevarnos a lugares donde la lógica lo gobierna todo. Y se ha dicho muchas veces que el conocimiento sin sabiduría es como agua en la arena. Creo que es un proverbio guineano y es realmente importante porque creo que también la sabiduría sin espiritualidad es algo peligroso. Así que todas estas cosas juntas, la vida humana es mucho más compleja de lo que estas máquinas nos hacen creer. Y hablé de esto bastante en la conferencia y en todas las conversaciones en torno a la conferencia en Delhi, en el India Digital Fest. Ya sabes cómo nos comparamos con las máquinas, somos infinitamente más que esta especie de super cerebro que puede memorizar Wikipedia en 2 minutos y memorizar todos los datos. Pero el mundo no es solo datos, es inteligencia social, intelectual, sinestésica, unas 8 inteligencias diferentes según Gartner. Y la filosofía india, por supuesto, es una gran parte de esto. Volveré a esto en un segundo. Arthur C. Clarke dijo: permítanme recordarles que la información no es conocimiento y el conocimiento no es sabiduría. Cada uno crece a partir del otro y los necesitamos a todos. Volviendo a la filosofía india, los 4 aspectos de la mente de la filosofía yogi, de la que fue muy interesante ser testigo en la India cuando hablaba, el manas, el chitta, que es un almacén de memoria, que es algo así como la máquina, ¿verdad? El ahamkara, las células de las células, el buddhi, todas estas cosas de las que no sé mucho, pero estoy leyendo sobre ello ahora mismo, son una gran parte de esa inteligencia. Entonces, en este punto, traje un invitado especial y alguien a quien realmente no he tomado nota muchas veces antes. Pero mucha gente me dijo que era bueno traer a Sadhguru, que es muy venerado en India y en todo el mundo. Así que muchos de ustedes estarán fuera de su vocación, a menos que hagan algo que una maldita máquina no puede hacer. Todos ustedes deben prepararse para esto ahora. Debéis ser capaces de hacer algo más allá de vuestro intelecto. Básicamente habla de lo mismo, de que la rutina es algo que las máquinas pueden hacer. Y las máquinas pueden hacer este trabajo de traer información rutinaria, ya sea sobre agricultura o asesoramiento financiero o archivadores o cualquiera de esas cosas. Y los trabajos rutinarios como la construcción de una casa con una máquina definitivamente puede hacer eso. Las máquinas pueden pensar en cómo todo eso podría unirse muy fácilmente. Las máquinas pueden conducir. Este es el Zug aquí detrás de mí que viene, Zugs con una X. En San Francisco la calle está bloqueada para eso. Pero de todos modos, la automatización de la descarga de un camión. Esto es Amazon. Y aquí, por supuesto, este tipo demuestra el sitio web que está siendo programado con ChatGPT. Creo que esta es una demostración, de nuevo, de OpenAI aquí. Este es uno de los chicos de OpenAI mostrando cómo podemos construir una página web usando esta aplicación. Y es mi sitio web de broma. No es un gran sitio web, pero es programación, ¿verdad? Por lo tanto, la conclusión de esto, la atención de nuevo a Sadhguru, si usted trabaja como un robot tomará su trabajo. Y eso es más o menos lo que estamos viendo. Y en las grandes economías como la India, mucha gente trabaja en trabajos rutinarios de productos básicos. Y 20 millones de personas en torno a la economía de los centros de llamadas, el 90% de eso puede ser y será automatizado. Tenemos que pensar en ello. ¿Y qué significará para la gente cuando eso ocurra? ¿Y qué camino tomamos? Y luego, por supuesto, si aprendes como un robot, nunca tendrás trabajo o acabarás trabajando para el robot. Así que aquí vemos claramente lo que está pasando. Con todos los detalles de esta lista, empleados de entrada de datos, representantes de clientes, cajeros de bancos, cajeros de tiendas, traductores, todos estos trabajos están en la lista. Y las cifras son asombrosas. Las máquinas y los robots estarán en todas partes en el futuro. Tenemos que aprender lo que eso significa y tenemos que prepararnos para ello. El futuro no consiste en predecir, como me gusta decir, sino en estar mejor preparados. Y así, a menudo utilizo este tipo de pirámide de Maslow, a donde se ve muy fácilmente lo que está sucediendo. En este momento es que las máquinas están aprendiendo la parte inferior de esta pirámide. Los datos, la información, la lógica, el conocimiento intelectual, las máquinas pueden hacer eso y lo están desarrollando por, que va a estar en pleno apogeo. Tenemos que subir por esta pirámide hacia el conocimiento más profundo, el conocimiento tácito, la comprensión, la sabiduría, el propósito, lo único humano. Ese es nuestro trabajo. Ahí es donde vamos a ir. Y este gráfico de estatista muestra claramente cómo India encabeza la lista, pero China está aún más arriba, seguida de Estados Unidos, Japón, México y Alemania. Vamos a tener que encontrar la manera de crear una nueva economía del empleo, basada en el hecho de que las rutinas se están automatizando.
Todas estas cosas que vemos aquí, la agencia humana, la conciencia, la imaginación, la intuición, eso es realmente de lo que tenemos que distinguirnos de las máquinas. Y eso es lo que tenemos que estudiar, no solo STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, sino también hacking, humanidad, ética, creatividad, imaginación. Así es como tiene que cambiar nuestra educación para que esto realmente dé sus frutos y asegurarnos de que podemos tener un buen futuro, todos juntos en esta economía. La tecnología no tiene ética, y eso ha estado claro durante mucho tiempo, pero ahora está muy claro. Y si la tecnología no tiene ética, y la IA obviamente no debería tener ética, en el sentido de un ser humano que tiene ética y valores y significado y comprensión, entonces ¿cómo la gobernamos? ¿Cómo nos aseguramos de que se utiliza de forma ética? Es una cuestión de alcance mundial. Creo que Europa, India y Brasil estarían en condiciones de liderar esa conversación, porque no se trata de liderazgo tecnológico, sino de liderazgo marco. Y Europa tiene grandes iniciativas sobre IA, sobre los mercados digitales que protegen a la humanidad. Y no soy de la opinión de que debamos dejar de proteger a la humanidad para convertirnos en máquinas. Creo que es una idea ridícula. Creo que, citando aquí a un famoso juez del Tribunal Supremo, la ética ha conocido la diferencia entre lo que se tiene derecho a hacer y lo que es correcto hacer. Por supuesto, no debería ser yo quien dijera qué es lo correcto. Eso no depende de una sola persona. Pero en el fondo, creo que podemos decir qué es lo que hay que hacer con la tecnología. Si no resulta en el florecimiento humano, deberíamos pensarlo de nuevo, deberíamos asegurarnos de que lo hace. No pensamos solo en una variante económica. Y si pensamos en la AGI, está claro que si no pensamos en la ética y los valores, puede que sea lo último que hagamos. Así que creo que he prometido esto muchas veces. Necesitamos un Consejo de Futuros de la Humanidad. Yo solía llamarlo el Consejo de Ética Digital. Y voy a exponer esto más claramente en otra presentación. Pero tenemos que pensar en esto, un consejo mundial de personas que entiendan cuáles son los problemas y colaboren para ofrecer recomendaciones. Porque ahora nos estamos adentrando en este futuro y en un futuro en el que de repente nos estamos dando cuenta de que esta idea de reunirlo todo podría ser asombrosa o podría ser realmente terrible. Inteligencia asistida, automatización, inteligencia aumentada y luego una especie de superinteligencia. Sí, vamos a necesitar colaborar en esto a nivel global y creo que no es una ilusión que podamos. Deberíamos hacer un esfuerzo y no decir, bueno, es demasiado tarde, no es demasiado tarde. Y desde luego, no es demasiado tarde para que controlemos la tecnología. Debemos utilizar el increíble poder de la tecnología para el beneficio colectivo, holístico e inclusivo de la sociedad y minimizar sus daños potenciales. Esa es una doble labor de los gobiernos y de las empresas. No podemos simplemente ignorar los daños potenciales como hicimos en la industria del petróleo. Acabaremos con una carrera armamentística de la IA. Nada que queramos, porque probablemente no podamos sobrevivir a menos que colaboremos y descubramos cómo podemos crear beneficios mutuos. Podríamos acabar en un mundo así, como cuando fueron los medios sociales los que pasaron de mágicos a maníacos y obsesionados a tóxicos, envenenando nuestra sociedad y convirtiéndola en disfuncional, destrozándonos, desconectándonos, creando callones de entendimiento entre unos y otros. Por eso dije en el evento que, como líder digital, India debe mirar más allá de los beneficios empresariales a corto plazo. No solo el crecimiento del poder, sino que cuando los cimientos de la sociedad se están desmoronando, todo eso no importa. Y esto es también por lo que creo que es probablemente cierto para la mayoría de los países, que también debemos mirar más allá de esta vieja definición de capitalismo, comunismo, socialismo, todos ellos son inútiles. La única cuestión es si nuestra política y nuestra concepción económica son adecuadas para el futuro, para el buen futuro de la humanidad. Esa es la cuestión fundamental, no a qué bando pertenecíamos antes. Así que creo que deberíamos tener un juramento tecnocrático de las empresas tecnológicas que ofrezca un compromiso. Por la presente me comprometo a poner a la humanidad por encima de la tecnología en cada decisión. Eso es algo que necesitamos de las empresas tecnológicas y de todas las empresas relacionadas con la tecnología, el juramento tecnocrático. Terminé el programa en la India, abraza la tecnología, pero no te conviertas en ella. Así que espero que haya sido una buena idea aclarar lo que dije en Delhi y espero que disfruten del programa. Hay algunos problemas técnicos al hacer una cosa de pantalla ancha como esta. En cualquier caso, denme su opinión, echen un vistazo a mi libro y véanme en YouTube. Muchas gracias por sintonizarme.